Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, señoras y señores embajadores y representantes de las distintas misiones residentes en Chile y representantes de organismos internacionales, señor exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, directores del Ministerio de Relaciones Exteriores, señores y señores profesores de la Academia Diplomática Andrés Bello, alumnas y alumnos de las generaciones 2013-2014 y 2014-2015, estimadas amigas y amigos, buenos días a todos y bienvenidos. La Academia Diplomática Andrés Bello tiene el agrado de recibirlos para dar apertura a nuestro año académico. A continuación, se dirigirá a los presentes el director de la Academia Diplomática, el embajador Juan Somavía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta inauguración del año académico. Mi primera sorpresa en mi cargo fue que dije, ¿cómo vamos a inaugurar el año académico? Que comenzó en mayo. Pero me puse a ver los antecedentes y efectivamente parece que la práctica es inaugurar en junio. Así que estamos relativamente adelantados a pesar de los tránsitos, cambio de gobierno, cambio de directores, estamos en plazo. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero agradecer al cuerpo diplomático, a los muchos embajadores que están aquí, los organismos internacionales, todos los representantes de la dirección del Ministerio. Muchas gracias por estar acá. Algunos invitados especiales y amigos, Mariano Fernández, desde luego don Alfredo Adé encabezando la delegación del Ministerio, y profesores, amigos de la casa, digamos, 1.000.000 de gracias. Yo quisiera comenzar esta presentación agradeciéndole al canciller. Yo creo que estamos en una situación muy especial con un canciller que es un verdadero profesional de la política exterior. Exministro, embajador, subsecretario, pero también académico, escritor, ensayista, y yo diría un aspecto bastante importante, señor ministro, querido Heraldo, un personaje bien valiente, porque había que tener fuerza para aceptar un encargo que le hizo el secretario general de ir a meterse a Pakistán a hacer una investigación sobre los antecedentes del asesinato de Benazir Bhutto. C'est pas n'importe quoi. Ir a meterse, a hacer esa investigación, y la hizo, y ahora hay un libro publicado. De manera que, ministro, muchas gracias. Tenemos aquí a un hombre de Estado, pero también a un hombre de la profesión y del tema de las relaciones internacionales. Y también en términos personales, me siento muy cómodo en esta situación porque con el ministro jugamos un papel en el proceso de recuperación de la democracia. A mí me tocó del año 83 al 90 presidir la Comisión Internacional de lo que fueron las distintas etapas de la unidad democrática, y con Heraldo preparamos el programa internacional del presidente Elwin y una serie de otras actividades. De manera que nos reúnen muchos factores, pero yo quería resaltar en este momento las condiciones de nuestro canciller y el placer que me da tenerlo aquí, canciller. Bueno, yo asumí hace como 12 días, así que ustedes pensarán bien de que no voy a hacer un gran discurso sobre el futuro de la CADE. Eso vendrá en su oportunidad cuando sea el momento. Pero sí quiero mencionar 3 perspectivas. Una es acercar a la academia, a la Cancillería, y la Cancillería a la academia. Y les cuento de dónde me viene esto. Antes tengo que decir de que he recibido la academia con fundamentos sólidos producto de su historia, pero también con las contribuciones que Pablo Cabrera hizo a la academia en términos de la importancia que le dio a todo lo que tiene que ver con diplomacia pública, la importancia que le dio a los temas
de las redes sociales, la importancia de la relación con las universidades. De manera que base sólida. Menos sólidas en el edificio, pero ese es otro tema y no es responsabilidad de él. Así que vamos a tener que enfrentar también esa situación. Pero ¿por qué este tema de acercar la academia a la Cancillería y la Cancillería a la academia? Porque yo comencé por hacer un ejercicio muy simple, que es juntarme con los estudiantes, con los profesionales que estudian aquí, y yo la verdad que en el proceso de conversar con ellos he llegado más bien a la sensación que me gusta hablar de profesionales que estudian en la academia más que en estudiantes, porque son profesionales de un gran nivel, muchos de ellos con magíster, digamos, y otras condiciones. Y fíjese que lo que yo encontré, que se sentían, los que yo entrevisté directamente y le pedí a mi subdirector que entrevistara a los del segundo año, yo estoy viendo los de primer año. Una especie como de constante de decir, mire, nos gustaría un equilibrio entre lo sustantivo y lo más práctico. Digamos, cómo funciona una cancillería, qué es lo que es una embajada, cuál es el tipo de tareas que vamos a tener que hacer, qué es lo que es la cultura diplomática. Un conjunto de aspectos en donde la síntesis, yo diría, nosotros aspiramos a que la academia nos dé lo que no podemos aprender en ninguna otra parte. Y que en consecuencia nos concentremos, eso no significa eliminar otros temas, pero concentrémonos lo más posible en ese terreno. Lo que eso significa es que yo creo de que sería bueno, todos mis amigos directores, de que ellos quizás pensaron un poco en hacer alguno de los cursos y que ellos sientan que tienen una relación directa con las cosas que se están haciendo, digamos, directamente en la Cancillería. Yo sé que para esto se requiere tiempo, yo sé que para esto, digamos, siempre hay alguna otra actividad prioritaria, pero quisiera colocar como ejemplo a dos personas que son bastante institucionales, diría yo, en la Cancillería, que son Alberto Van Claveren y nuestra querida María Teresa Infante, que en medio de la historia de La Haya estaban haciendo cursos en la academia. Entonces, si estaban en condiciones ellos de hacerlo, yo creo que en general es un buen ejemplo de que esto es posible, digamos, y que se puede hacer. El otro tema de por qué me interesa mucho este vínculo más cercano es que yo creo que como academia, porque hay que saber cómo se enseña esto, y como Cancillería hay temas que están pendientes. Uno de esos temas es el tema de género. Es el tema de género en la manera como se organizan las cancillerías. Estos no son temas fáciles, son complejos, pero hay muchos países, aquí está lleno de embajadoras en esta sala, de tal manera que voy a estar muy contento si nos pueden ayudar en esta tarea. ¿Cómo se hace en términos del otro cónyuge? Muy difícil a veces que puedan trabajar en otros países. No tenemos suficientes convenios para que esas cosas se hagan. ¿Qué pasa con las parejas que se casan? ¿Cuál es la tarea que culturalmente se espera o no se espera del otro cónyuge? Para no decir en la cultura latinoamericana se espera de la mujer, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que ese es un terreno que me gustaría mucho conversar, pero que se tiene que hacer, solo es posible esa discusión y ese análisis con la Cancillería. El segundo punto es el siguiente. Tenemos que ser prácticos. Y acabo de señalar cosas tan prácticas como explíqueme en qué consiste como trabajo en la Cancillería. Y al mismo tiempo, y le contaba esto en la transmisión del mando que hicimos con Pablo, a mí se me vino a la cabeza la fecha 2050. Me parecía raro, pero después me di cuenta por qué. Porque resulta que la gran mayoría, yo diría casi todos, los profesionales que están estudiando en la academia, van a seguir siendo funcionarios en esa época. Y me surgió inmediatamente la pregunta, bueno, para gente que va a estar siendo funcionario al año 2050, ¿cómo miramos lo que le estamos enseñando hoy día? ¿Cuánto de eso es absolutamente indispensable? Pero ¿cuánto puede no ser válido? Digamos, si uno mira 30 y tantos años más adelante. En consecuencia, yo creo que hay un tema que es esencial, que tenemos que de alguna manera enseñar
a partir de una elección que ya sabemos, que más seguido, mucho más que menos, la historia nos agarra de sorpresa. ¿Ah? Y no tenemos el hábito en la diplomacia de hacer estas visiones de más largo plazo porque estamos todos necesariamente concentrados en el day to day, en el quehacer de hoy día. Entonces yo creo que de alguna manera en la academia tenemos que incorporar los temas de la perspectiva, de los estudios de futuro, de tener una idea, porque hay cosas que ya sabemos. Sabemos que la población mundial va a ser de más o menos 9.000 millones de personas el año 2050. Sabemos que para el año 2050 vamos a tener un envejecimiento que va de alrededor del 11% de la población mundial al 22% de la población mundial. Y podría seguir con todas las cifras. La urbanización en América Latina, el 2050 va a ser de 90%, en el mundo de 80%. Sabemos que están subiendo las aguas, sabiendo que está subiendo la temperatura, sabiendo que ciertas islas del Pacífico, países islas del Pacífico, ya están negociando con países para saber dónde se van a ir en su oportunidad cuando las islas puedan desaparecer si las cosas siguen como están. Estoy colocando algunos ejemplos. Lo único que quiero decir es que ya sabemos cosas que van a pasar. ¿Y para qué hablar de la energía? ¿Para qué hablar de una serie de otros temas? Entonces yo creo que el tema de ser capaz de estar sintonizado con el futuro es esencial. ¿Por qué? Porque yo creo que en definitiva esto no es necesariamente una cosa que se aprende de una vez y para siempre, porque son justamente ser capaz de seguir la evolución de la sociedad. Y que tampoco es un problema que cada cierto tiempo uno haga un curso sobre dónde está el mundo. Yo creo que de la esencia de un diplomático es tener la conciencia de que la formación es una formación global, que estos temas uno los tiene que estar siguiendo cualesquiera sean las tareas específicas que le tocan en cada momento. Y que la gracia justamente que trae a la representación del país es una persona que es capaz de cubrir un conjunto de temas si bien tiene, digamos, responsabilidades específicas. Ahora, ¿cómo se hace? ¿De qué manera? Yo creo que esto es mucho desarrollo de cultura, desarrollo de hábitos, no solo, digamos, de enseñanza. En consecuencia, cursos sobre perspectivas y proyecciones en función, y si lo hacemos aquí es lo global, pero también mirando todos estos temas en función, naturalmente, de los intereses de Chile y regionales. Yo creo que esta es una gran área potencial de especialización y de investigación de la ACADE. Porque además hay un conjunto de cosas que no sabemos, y las cosas que no sabemos es cómo diablos vamos a salir de esta crisis. Ya estamos viendo los efectos de la crisis, acabamos de ver los efectos de la elección europea. Hay un conjunto de manifestaciones en donde sabemos que no hemos salido de esta crisis, ni mucho menos. Pero la verdad que lo más probable es que tenemos por delante un periodo de incertidumbre bastante grande. Y cómo gestionar la incertidumbre también es uno de los problemas principales en términos del manejo de la política internacional de un país. Y por último, quiero terminar con un último tema que, más allá de la tarea principal de la academia, que es formar a los futuros diplomáticos, yo creo que la academia puede prestar servicios al Estado y a la sociedad chilena. ¿Desde qué perspectiva? De que las relaciones internacionales hoy en día se dan por medio de redes. Son redes de intereses, son redes de objetivos compartidos, son redes de influencia. Yo particularmente en el último tiempo estuve viviendo muy de cerca y observando muy de cerca las redes de los negocios mundiales y las redes de los sindicatos mundiales por mis responsabilidades en la OIT. Pero esto es general. El Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial participa en redes globales, sectoriales, binacionales. La sociedad participa en miles de redes. Todos nuestros países tienen un conjunto de nacionales que participan en la vinculación nacional con el mundo, porque salen a sus redes. Hay redes temáticas también, el medio ambiente, los derechos humanos, el género, grandes procesos globales. Entonces miles de nuestros ciudadanos salen a esas redes
pero muy seguido no tienen noción de cuál es la política internacional, cuáles son los fundamentos de la política internacional del país que están de alguna manera representando. No sale como representante, pero de hecho son actores reales, en temas reales que son de interés para el país. Aquí hay un tema que a mí me parece muy importante en el futuro desde la academia, creo que esto es válido para los países en general, pero desde la academia yo creo que sería posible, por ejemplo, a nivel del Ejecutivo, todos los ministerios tienen algunos encargados internacionales, juntamos a los encargados internacionales, le decimos, mire, le ofrecemos este servicio. No va a ser la intensidad de los profesionales que están estudiando aquí, pero sí puede ser una cosa de 20 horas, 25 horas, una cosa apropiada, además hecha ad hoc según las contrapartes. Entonces, yo quisiera terminar esto diciendo de que tengo una cita, pero no la encuentro. Pero la cita es buena, aguántese un segundito. Aquí está. Tengo la cita, ni más ni menos que don Heraldo Muñoz, que no a propósito de esto. Heraldo Muñoz, 1999. Dice, los países compiten a nivel internacional como un todo, con su economía, con su sistema político, con su cultura, con su ordenamiento social y con sus niveles de equidad o inequidad. Y en este sentido, entonces, todos tenemos tareas pendientes en nuestros países. Quiero señalar que esto que el ministro dijo hace 15 años atrás es exactamente lo que el esfuerzo de hacer conciencia, justamente, y que cada uno de nuestros connacionales que salen al mundo son de alguna u otra manera parte de este todo, de que los países a nivel internacional se presentan como un todo. Y finalmente, déjenme terminar con un pequeño comentario personal. Señor ministro, tuve la oportunidad de decírselo a usted y a la presidenta, pero quiero decirlo nuevamente, le quiero agradecer a los dos este nombramiento. Luego de más de varias décadas he vuelto a Chile. Esta ha sido una opción de vida, de volver a Chile. Estábamos demasiado tiempo fuera con mi señora Adriana Santa Cruz, que está aquí con nosotros. Y volví a Chile con el deseo de ser útil, pero de ser útil en ciertos marcos, y esto me calza perfectamente bien con lo que tengo ganas de hacer. Y esto de tener ganas de hacer es una cosa muy importante en la vida. Y debo decir que la vida ha sido generosa conmigo. Y que en consecuencia hacer esto en esta etapa es una cosa que me calza muy bien porque lo estoy abordando con entusiasmo, con convicción, con la importancia que tiene y también con un cierto cariño. Un cariño que tiene que ver con la Cancillería. O sea, es como volver al redil de la Cancillería después de muchos años. Mis padres fueron diplomáticos. Yo he tenido una serie de responsabilidades dentro de la Cancillería y volver de nuevo a esta tarea que me entusiasma y que me parece una tarea de bien. Estoy muy contento y con mucho respeto, ministro, le quiero agradecer este nombramiento y decirle a todos ustedes que a mí me encanta hacer cosas, así que de a poquitito con cada cual vamos a ir inventando cuáles son las cosas. Estábamos recién hablando con el director de la ANEPE, que íbamos a echar a andar rápidamente actividades conjuntas. De modo que gracias a ustedes por estar aquí, gracias ministro por inaugurar este año y seguiremos trabajando juntos con todo el entusiasmo y con todo el interés de hacer de esta academia lo mejor posible, pero al servicio de la Cancillería y desde la Cancillería al servicio también de las vinculaciones con todos sus países. Muchísimas gracias. A continuación, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Heraldo Muñoz, expondrá una clase magistral. Lo invitamos a tomar la palabra. Muchas gracias. Querido Juan, director de la Academia Diplomática, embajador Somavía,
embajadoras, embajadores, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, académicos, amigas y amigos, gracias por estar aquí con nosotros en este momento tan especial de la apertura del año académico de la Academia. Y gracias, Juan, por tus palabras, que me calan muy hondo, porque efectivamente con Juan nos une una amistad de muchos años, con muchos de los que están aquí también, pero estuvimos con él en momentos significativos de la historia reciente de nuestro país. El haber elaborado la plataforma de política exterior del presidente Erwin fue una de aquellas instancias importantes. Y nos hemos cruzado y colaborado juntos en distintos momentos luego de recuperar la democracia. Para mí es especialmente grato estar aquí en la Academia Diplomática porque en los años 80 a mí se me dijo que yo tenía prohibido el ingreso a la Academia Diplomática. Y así fue durante la dictadura. Se me prohibió el ingreso porque escribí un libro que se llamaba Las relaciones exteriores del gobierno militar, donde criticaba la política exterior durante ese periodo y como consecuencia muchos me dijeron que yo tenía la prohibición de entrar a cualquier lugar, pero especialmente aquí a la Academia, así que es grato volver como canciller. Es una suerte de sweet vengeance. Eso me permite entrar de lleno a la exposición que quería hacer. Una política exterior exitosa siempre es una política de Estado y que incorpora a gobierno y a oposición y representa los mejores principios y tradiciones de un país. Y eso es efectivamente lo que estamos tratando de hacer ahora en este nuevo periodo del mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Es decir, una política exterior que tiene algunos principios, que tiene elementos fundamentales de continuidad, pero que también tiene elementos de cambio, ¿no? Pero quisiera partir con aquellos elementos de continuidad, lo que constituye la base de una política de Estado. Y eso es partir por los principios generales, que no van a cambiar y que estarán ahora y estarán el 2050, como bien Juan está pensando, el horizonte largo de estos diplomáticos jóvenes que están ingresando hoy día a la Academia y que seguramente van a estar en ese momento seguramente ellos van a estar defendiendo estos mismos principios, que son el respeto al derecho internacional, el respeto a los tratados, a la independencia y soberanía de los estados, a la integridad territorial, a los derechos humanos y a la democracia, a la responsabilidad de cooperar. Todos estos principios fundamentales son de ahora y lo serán sin duda en el futuro. Solución pacífica de controversias, por cierto, como uno de los principios fundamentales de Chile. Y en esa perspectiva, entonces, estos principios los hemos reafirmado y continuaremos reafirmándolos e impulsándolos en los distintos foros internacionales y en nuestra aproximación a la comunidad internacional. Pero también habrá elementos de cambio. Quizás el elemento principal de cambio es la intensificación de los lazos con América Latina y el Caribe, y particularmente con América del Sur, que es nuestro entorno más natural. De modo que queremos volver a ser protagonistas de la política regional y en ese sentido creemos que no solo por una cuestión de tradición, de historias comunes, sino que porque podemos hablarle al mundo desde América Latina, desde lo que somos. Ayer estaba con personas de la Fundación Imagen País y han hecho algunos estudios bien interesantes. Uno de los estudios analiza cómo se ve Chile y otros países latinoamericanos en distintas categorías, desde libre comercio, pasando por cultura, pasando por una cantidad de... Bueno, en definitiva, todos los países de la región se ven más o menos iguales, es decir, Chile no se diferencia de la región. No hay manera de pensar que Chile no pertenece a esta región porque nos ven como latinoamericanos primero y por sobre todo. Y yo creo que eso nos da una fortaleza de poder, afincándonos en esta región, proyectarnos al mundo.
y hablarle al mundo no solo en solitario, sino que en compañía de los demás. Y este es un empeño que vamos a tratar de realizar. En el entendido, sin embargo, que la región es diversa, que hay caminos distintos para el desarrollo, que hay políticas económicas diferentes, que hay visiones distintas y hay que respetarlas. Yo creo que es del mayor realismo político el reconocer esas realidades y a partir de esas diferencias tratar, sin embargo, de buscar convergencias, porque hay muchos elementos que unen a esta región. Esta es la región donde hay más países de renta media. Es la región de renta media, con la excepción de Haití, todos los demás son países de renta media, y en Naciones Unidas, de hecho, hemos estado librando una batalla para que se reconozca que si bien es cierto que esta región es de renta media, sin embargo tiene desafíos de desarrollo inmensos que requieren todavía elementos de cooperación. De modo que aquí hay cuestiones que nos unen y que si no somos capaces de impulsar, algunos procesos globales nos pueden dejar al margen. Como por ejemplo la discusión que ya está ocurriendo en Naciones Unidas respecto a la agenda post-2015, que será definida el próximo año, y sin embargo América Latina y el Caribe somos los que menos hemos avanzado en una posición común, en tanto yo veo el grupo americano y el grupo asiático configurando sus posturas para que queden reflejadas adecuadamente en esa agenda, que será la agenda de desarrollo global por los próximos 15, 20 años, quizás cuánto, y que reemplazará en buena medida a la agenda del milenio. De modo que aquí hay una cuestión pragmática cuando decimos que nos interesa tener un mayor protagonismo en América Latina. No es una cuestión ideológica. La política exterior no tendrá sesgo ideológico. Tendrá un sesgo pragmático, pero que al mismo tiempo nos lleva a tener con claridad un compromiso con la región y con nuestros vecinos, respetando, como dije, la diversidad que nos impide la convergencia. El papel de Chile lo vemos como un papel de tender puentes de entendimiento por sobre las diferencias. Lo hemos hecho en el pasado, creo que podemos de nuevo jugar ese papel. Por cierto, siempre defendiendo nuestros principios, pero tratando de buscar los criterios de unidad de manera constructiva para que la región se presente al mundo lo más unida y concertada posible. Y por eso entonces hemos planteado esta noción de la convergencia en la diversidad. Por eso creemos que hay que fortalecer nuestra participación en las distintas instancias de integración de la región, como es el caso de UNASUR o CELAC en distintos ámbitos. Y por eso mismo es que seguiremos participando activamente en la Alianza del Pacífico. En el entendido que la Alianza del Pacífico es una plataforma económica de integración en distintos planos y que no es un bloque excluyente o antagónico de otras instancias de integración o de búsqueda de cooperación. No podría hacerlo de otra manera. Chile pertenece también a otras instancias de integración. Somos miembros de la Alianza, pero también somos miembros asociados del Mercosur. Somos parte de UNASUR, somos parte de otras instancias que buscan también la convergencia. De modo que en esa perspectiva tenemos la mejor de las disposiciones para impulsar este proyecto de la Alianza del Pacífico, y por eso es que esta noche estoy tomando un avión para ir a México a la reunión de cancilleres de la Alianza del Pacífico, la primera que será bajo la administración de la presidenta Bachelet. Pero llevo algunas ideas concretas para discutir con los cancilleres, porque creemos que también es posible la convergencia entre la Alianza del Pacífico y los países del Mercosur, porque no podemos tener esta imagen de que aquí hay una región que vive de espalda una costa de la otra, el Atlántico por un lado, el Pacífico por otro, y menos aún podríamos llegar a aceptar lo que especialmente medios de prensa tratan de decir, que por un lado están los eficientes y librecambistas del Pacífico versus los estatistas e ineficientes del Atlántico, porque esas son caricaturas que francamente no corresponden a la realidad.
Además, esta es una cuestión de intereses, porque cuando uno mira al resto de los países de la Alianza y a Chile mismo, uno ve que cada uno de ellos tienen vínculos muy potentes y profundos con países del Atlántico. Chile tiene 24.600 millones de dólares de inversiones en Brasil, 16.000 millones de inversiones en Argentina. Tenemos un comercio bilateral de más de 15.000 millones con Brasil y menos con Argentina. Pero cuando uno mira también lo que tiene Perú, lo que tiene Colombia y México, también ve que aquí hay una envergadura, que hay lazos muy potentes y pudiéramos entonces mirar a la posibilidad de avanzar en este sentido. Creemos que hay posibilidades para eso. Creemos que evidentemente hoy día postular una convergencia entre la Alianza del Pacífico y los países del Mercosur en materia arancelaria sería muy difícil, eso es obvio. Pero ¿por qué no en otras materias como movilidad de personas, que es uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico, o cooperación sanitaria y fitosanitaria, o facilitación del comercio, o facilitación del turismo, o integración fronteriza donde corresponda? Hay un conjunto de otras materias donde se puede ir construyendo una suerte de arquitectura sobre la base de ladrillos que son las distintas instancias subregionales que van conformando de todas maneras un edificio regional de integración, de acuerdo a este concepto tan maravilloso de la Unión Europea de las velocidades diferenciadas, que permite, o de la geografía variable, de la geometría variable, que permite que algunos países que están en condiciones y deseen avancen más rápido que los demás, sin perder de vista un horizonte de largo plazo común. Por lo tanto, en materia arancelaria, perfectamente podría la Alianza del Pacífico seguir con el vigor que nosotros quisiéramos que tuviese y que el Mercosur lo hiciese a su ritmo y con sus posibilidades. En tanto, trabajamos en estos otros elementos de integración que nos ayuden a construir este edificio. Pese a que, ojo, también hay que advertir que a veces hay mucha mitología. Resulta que Chile, en la Alianza del Pacífico, ve con muy buenos ojos que nosotros, como Alianza, hayamos acordado en Cartagena de Indias la liberalización del comercio de bienes hasta un 92%. Esperamos que eso ocurra. Resulta que hoy, sin embargo, el comercio bilateral de Chile con Brasil está liberado en un 98%. Entonces, hay que mirar bien realmente qué es lo que va a suceder y cómo podemos avanzar con el debido realismo. El compromiso de Chile de impulsar esta convergencia se expresó ya en una visita que tuvimos, algunos de ustedes seguramente estuvo allí, yo sé que estuvieron algunos allí, en esta reunión de ABAC, de los empresarios de la región de Asia-Pacífico, de APEC, que vinieron a Chile a reunirse 170 de los principales empresarios de Asia-Pacífico, y con ese propósito de entablar un diálogo entre las dos riberas de nuestro continente, invitamos a los cancilleres de Argentina y de Brasil para que estuvieran acá, y así estuvieron, y creo que fue un diálogo bien interesante, tanto para los cancilleres como para los empresarios, según lo que ellos me dijeron. De modo que aquí hay cosas por hacer y podemos avanzar en esta convergencia pese a las diversidades, pese a las diferencias. Tenemos también el propósito de colaborar a revitalizar la UNASUR como un punto importante de confluencia de iniciativas de integración sudamericana en materia política, de seguridad, etc. Y por eso que desde un primer momento estuvimos disponibles para ayudar en un tema específico que es la situación de Venezuela, cuando se nos pidió en el momento nada menos que el cambio de mando, que se hiciese una reunión de alto nivel para ver qué podíamos hacer, cómo podíamos contribuir a detener esta polarización tan dañina en este país hermano. Y la respuesta fue que organizamos, como ustedes recordarán, una reunión de cancilleres donde yo mismo propuse
una iniciativa concreta que pudiese ser una misión de cancilleres para colaborar, para acompañar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Y eso ocurrió y hemos visto cómo, por lo menos desde que se instaló ese acompañamiento de UNASUR al proceso de diálogo, logrando, el primer gran logro fue haber sentado al gobierno y a la MUD en una sola mesa para un diálogo. Desde entonces no ha habido muertes, por lo menos en los enfrentamientos, y las protestas que han ocurrido han sido pacíficas. Sin embargo, hoy día hay un momento en Venezuela en que este diálogo está con un signo de interrogación. Esperemos que siga, porque en todo proceso de diálogo de esta naturaleza hay avances y retrocesos. Es natural en cualquier proceso de esta índole. Esperemos que ese impulso se pueda retomar, porque hay elementos. Al final de cuentas, nadie lo hará por los venezolanos. Son ellos los únicos que tienen la responsabilidad de avanzar por un camino de diálogo y entendimiento. La responsabilidad nuestra como UNASUR es colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que ese país hermano encuentre una senda de diálogo, una senda de paz. Y eso es lo que quisiéramos para Venezuela, y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que eso ocurra. En esa perspectiva yo he visto que UNASUR se ha visto restablecida en su vigor. Me lo han dicho personas de distinto color político, representantes de organismos de derechos humanos que son críticos de la situación en Venezuela. Me han dicho que ven el papel de UNASUR como un papel extremadamente constructivo y alentador. Y así lo ha dicho tanto el gobierno como la oposición en Venezuela. Pero no podemos hacer de nuevo lo que los venezolanos no estén dispuestos ellos a realizar. Pero allí estaremos, y creo que eso ayuda a revitalizar UNASUR, y seguiremos en ese empeño, aunque hay algunas dificultades. El hecho de que el primer secretario general, Néstor Kirchner, falleciera, creó un vacío, y luego no ha sido posible el llenar ese cargo. Espero que lo podamos hacer a corto andar. Ali Rodríguez, el secretario general actual, ha sido nombrado por el gobierno venezolano en nuestra responsabilidad, de modo que allí hay algunas cosas que hacer para que UNASUR recupere sus bríos y sus posibilidades de contribuir, como lo hizo también, recuerdo, durante el periodo de primera administración de la presidenta Bachelet, cuando también se hizo una contribución al diálogo interno en Bolivia, cuando había una gran polarización, y UNASUR jugó un papel constructivo en ese sentido. La convergencia que mencionamos tiene que ser gradual, tiene que ser complementaria, tiene que ser pragmática. Cuando hablamos de convergencia no estamos pensando en que nos ponemos de acuerdo y se integra el Mercosur a la alianza. Eso no es factible. Lo que estamos hablando es un proceso de diálogo primero, de conversación, que pueda ir de manera gradual y complementaria a buscar aquellos elementos que nos lleven en un sentido de mayor coordinación y convergencia. Lo otro importante para Chile es que los elementos económicos y comerciales de nuestra inserción internacional son extremadamente importantes. Chile ha sido un país abierto al mundo, seguirá siéndolo abierto al mundo desde nuestra región, pero no basta con tener buenos e intensos lazos económicos y comerciales. También hay que tener buenos lazos políticos, culturales, sociales. Y en ese sentido, entonces, nosotros quisiéramos darle mucho mayor densidad a la política exterior de nuestro país. Es decir, tener una política exterior integral que privilegie de manera más o menos igualitaria los vínculos económicos, comerciales, los vínculos políticos, los vínculos culturales. En un mundo complejo, estas dimensiones son absolutamente fundamentales. No tener densidad política, no tener confianza política, cercanía cultural con otros, evidentemente es un elemento que resta y no agrega.
y creo que aquí hay un empeño entonces de tener una política mucho más integral en la relación con otros países. En esa perspectiva, es obvio que estamos dando prioridad, como decía antes, a nuestros vecinos de América del Sur y a nuestros vecinos inmediatos. Con Argentina creo que hemos dado una señal muy clara. La presidenta decidió que su primer viaje al exterior fuese a Argentina en una visita de Estado, nada menos, muy exitosa que tuvimos con Argentina. Antes, Argentina había dado una de las múltiples muestras bilaterales que han habido de solidaridad en el medio del incendio en Valparaíso. Nos mandaron rápidamente, en cuestión de horas, 6 aviones que nos permitieron atacar el incendio porque los helicópteros que teníamos en la mayor operación que se desplegó en Chile en la historia para apagar un incendio, incluso con eso no teníamos lo suficiente, y los aviones C-130, los Hércules, no tenían la capacidad porque como vuelan a gran altura y por los cerros de Valparaíso, no eran el mecanismo adecuado para atacar el incendio, y pedimos estos aviones más chicos que Argentina nos envió de inmediato. De modo que partimos en un buen pie con ellos, partimos además con la resolución temporal de un problema que teníamos en un paso, que espero que pueda ser una solución más permanente, problema difícil, pero si alguien cree que con un vecino no van a haber problemas, no conocen de relaciones internacionales, porque yo he observado con mucha atención las relaciones vecinales entre Estados Unidos y Canadá, quizás la relación más amistosa de las que existen, y hay problemas permanentes entre Canadá y Estados Unidos por distintas cuestiones, porque es natural a la vecindad. Y veo a la embajadora que hace así, la embajadora de Canadá, al lado del embajador de Estados Unidos. Por lo tanto, me están dando la razón. Pero independientemente de eso, creo que la visita a Argentina fue una visita muy importante que renueva el compromiso de reactivar el Tratado Maipú, y con todo lo que eso significa en términos de conectividad y compromisos. Y ya las 2 presidentas nos dieron tarea a los ministros, nos tenemos que reunir a fines de agosto a nivel de varios ministros y de los intendentes por el lado chileno y los gobernadores por el lado argentino, con tareas bien específicas, con meses para realizar tareas, evaluaciones, estudios. Así que esta es una relación muy madura con Argentina. Lo mismo diría yo con Perú. Después del fallo de La Haya, creo que estamos disponibles para dar vuelta a la página. Sabemos cuál ha sido la postura de los 2 países. Ambos, de manera responsable, hemos cumplido con ese fallo, y ahora esperamos que los elementos pendientes para que ese fallo sea cumplido en su plenitud, incluyendo la declaración conjunta de los cancilleres del 2+2, culmine y podamos entonces avanzar en una agenda muy proactiva, muy positiva, de beneficio común para los 2 países. Tendría que ser así de todas maneras, y eso es lo que hemos conversado con la canciller, y nos vamos a estar encontrando en algunos momentos para conversar del futuro, que quisiéramos que sea el énfasis con este país vecino tan querido como es Perú. Con Bolivia sabemos cuál es la situación y la lamentamos la demanda unilateral de Bolivia en La Haya, pidiendo una obligación o sosteniendo que existe una obligación por parte de Chile para negociar un acceso soberano al mar, es decir, básicamente demandando territorio contrario a lo que está establecido en el Tratado de 1904 y lo que ha sido durante 110 años. Y pese a que a Bolivia se le otorga el régimen más completo de acceso al mar en términos de libre tránsito por los territorios y los puertos de nuestro país, con potestad aduanera, con aduanas, con comercio sin gravames de ningún tipo, con comercio de armas. En definitiva, digamos, una situación que es incomparable en relación a otros países mediterráneos. Pero lamentablemente eso es así. Ese tema evidentemente se verá en La Haya, lo que no obsta para poder avanzar en otros temas de interés común con Bolivia, porque nos unen
la vecindad evidente, y por lo tanto hay cuestiones de integración económica, de integración física, de transportes, etcétera, que quisiéramos abordar. La relación bilateral no se agota en la demanda. Estamos disponibles para conversar, sí, de los otros temas. Si lo pusiéramos en términos de los 13 puntos de la agenda que postuló la Presidenta durante su primera administración, estamos disponibles para avanzar en 12, exceptuando el número 6, que es el tema marítimo, que está puesto no por nuestra decisión, sino por la decisión unilateral de Bolivia en La Haya. Pero ahí está nuestra disposición y esperamos avanzar en lo que sea posible. Con Brasil, Chile ha tenido una relación histórica muy profunda, y cada vez que los que miramos la historia permanentemente nos damos cuenta que esta es una relación privilegiada que ha existido. Los brasileños siempre dicen en broma que una amistad sin límites, ¿eh? Pero pese a que no tengamos límites, no es por eso que sea una amistad sin límites, ¿eh? Es porque ha habido una coincidencia a través del tiempo que ha sido extraordinaria. Yo le contaba al canciller Luis Alberto Figueiredo que me encontré con unos pedazos de historia respecto a los arbitrajes que se produjeron después de la Guerra del Pacífico, cuando Brasil, que fue uno de los jueces de un arbitraje que hubo, donde nos estaban demandando los alemanes, los ingleses, varias potencias europeas respecto a daños que habían sufrido sus ciudadanos. Si no hubiera sido por los jueces brasileños, no sé qué hubiera pasado. Ahí tuvimos una defensa de Brasil y un compromiso que nos permitió sortear ese momento tan difícil. Pero hay miles de episodios donde Chile ha dado una mano o Brasil nos da una mano, y por eso que mi primer viaje al exterior como canciller, primer viaje bilateral, fue a Brasil, y por eso que a la primer canciller a quien recibí cuando vino en visita no oficial a Chile fue al canciller Figueiredo, y nos coordinamos para muchos temas que ya han dado resultados, y estamos trabajando para, por ejemplo, poner un diplomático brasileño en la misión de Chile en Naciones Unidas. Ahora que estamos en el Consejo de Seguridad durante 2 años, esperamos que sea posible, si Estados Unidos no nos bloquea ese empeño, y podamos entonces tener un brasileño que esté en nuestra misión, porque sería un gesto importante, como lo hizo alguna vez Argentina con Brasil y viceversa. Y a cambio de eso, Brasil nos está entregando ya información sobre temas relevantes para el Consejo de Seguridad en los países donde no tenemos misiones residentes. Yo creo que esto es una expresión bien clara, y además de eso, la presidenta Dilma ha sido muy gentil para invitar a la presidenta Bachelet a una visita bilateral. Como recordaremos, ella estuvo acá para la transmisión del mando, que fue además un gesto. Todos sabemos que hay elecciones presidenciales en Brasil, y esto es un tema, el tiempo siempre apremia para un candidato. Y el que haya venido y que esté invitando a la presidenta, veremos cuándo se puede hacer esa visita. Esperemos que sea en el contexto del Mundial, ya todos estamos casi allí. Difícil librarse de eso. Para los que somos apasionados del fútbol nos interesa mucho que la visita se haga en ese contexto, y por lo tanto allí hay una relación que hemos retomado con mucha fuerza y con mucha intimidad, diría yo, con Brasil. Y lo mismo con otros países de la región, la visita del presidente Correa, las otras visitas que estamos haciendo. La presidenta irá a la cumbre en México, la cumbre de la Alianza en junio, de modo que vamos a renovar con hechos claros nuestro compromiso. Yo mismo he estado, por cierto, en Venezuela, en esta gestión de los cancilleres, y antes que hubiéramos asumido, acompañamos al presidente Piñera en su momento a Cuba a la reunión de CELAC. De modo que aquí hay un compromiso claro. Hemos renovado además con Colombia nuestra observación del proceso de diálogo de paz en Colombia, que nos parece extraordinariamente importante, y hemos incluso ampliado este proceso de observación y acompañamiento de esas conversaciones con la designación del
embajador Luis Mayra, y de Raúl Vergara como un alterno, para que den lo mejor de nuestro aporte a ese acompañamiento de las conversaciones de paz. De modo que aquí hay un compromiso muy claro y evidente, y en los próximos días yo también voy a la OEA en Paraguay, voy en visita bilateral antes, invitado por el canciller de Paraguay y por el presidente. De modo que nuestros vínculos están muy presentes con toda la región. También quisiera decir que nuestra política exterior, por cierto, no se agota en América Latina y el Caribe. La presidenta contaba el otro día que cuando estuvo en esta reunión de ABAC con los empresarios de Asia-Pacífico, algunos empresarios le habían dicho, bueno, y entonces usted va a estar solamente interesada en América Latina y ya no, Asia-Pacífico no interesa. Y la presidenta dijo, no, por favor, dijo. Una cosa que digamos que nuestra prioridad es América Latina, desde aquí le hablamos al mundo, pero nuestro compromiso es con el mundo. Esto es una política de apertura al mundo y Asia-Pacífico ocupa un lugar muy importante porque es el horizonte del futuro. Por eso mismo veíamos que el tener a otros cancilleres de otros países latinoamericanos en esta reunión era para proyectarnos como América Latina juntos en dirección al Asia-Pacífico. Y por eso que la presidenta ha dado una señal bien potente al designar al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como un enviado especial para la región Asia-Pacífico. Y él tiene una gran legitimidad porque durante su periodo fue cuando Chile ingresó a APEC y tiene gran respeto y llegada a los países de la región, partiendo por China, por cierto, que se ha transformado en nuestro primer socio comercial, pero también con una creciente presencia de Corea, de Japón, de Malasia. Hoy día estamos negociando con Indonesia un tratado de libre comercio con este país de 249 millones de personas, y con Indonesia, de hecho, el equipo negociador estaba hasta anteayer, aquí en Chile. Creo que podemos avanzar hacia un acuerdo de libre comercio, de modo que Asia-Pacífico continúa siendo absolutamente fundamental para nosotros. En China, y aquí está el embajador Heine, que será nuestro embajador en China, vamos a tener agregados comerciales en Beijing, agregados comerciales en Shanghai, agregados comerciales en Hong Kong, y varios de ellos hablan chino mandarín, es decir, no estamos improvisando. Varios de los agregados comerciales que estamos mandando, gente de primera, nos estamos tomando en serio la inserción en Asia-Pacífico. Y la idea nuestra es, como dije antes, de ser un país puente o un país puerto de proyección hacia el Pacífico. Si vamos a ser país puente, sin embargo, tenemos que hacerlo con otros. No podemos ser puentes para nosotros mismos. Y por eso, de nuevo, la importancia de países como Argentina, como Uruguay, como Paraguay, como Brasil. Y en ese sentido, entonces, vamos a seguir empeñados en profundizar la sociedad que tenemos con los países de Asia-Pacífico. Y, por cierto, hay relaciones maduras con otros socios, Estados Unidos, Canadá, por nombrar dos países que son muy importantes para nosotros, con los cuales tenemos tratados de libre comercio avanzados, relaciones políticas profundas, coincidencias en múltiples temas. Hay una suerte de like-mindedness con países como Estados Unidos, Canadá o los países europeos en general, y eso no va a cambiar. De hecho, lo vamos a profundizar. Con Estados Unidos en particular quisiéramos avanzar en una relación que no solo sea a nivel federal, sino que también sea a nivel estadual. Acabamos de tener la reunión del Consejo en California, creo que Mike Hammer estuvo allá, buenos resultados, y vamos a ver cómo podemos desarrollar esa relación que tiene que ver mucho con intercambio científico-tecnológico, con innovación, con educación superior. Lo mismo con Massachusetts. Y hemos recibido preguntas y ofertas casi de hacer lo mismo con otros estados, como el estado de Washington, que cuando estuvo la senadora por ese estado ofreció la posibilidad de agendar algo semejante con el estado de Washington, que tiene empresas aeronáuticas, que tiene Microsoft, que tiene muchas cosas. Así que estamos en esa perspectiva. Lo mismo, creo yo, que el visa waiver lo que demuestra es que hay una relación con Estados Unidos
madura. Yo confío en que ese proyecto de acuerdo se apruebe en el Congreso una vez que se esclarezcan las dudas que los parlamentarios han planteado, para pasar a estar en este club bastante privilegiado, digamos, del tratamiento de visa por parte de Estados Unidos, que beneficiaría por ciertamente a los turistas y a personas de negocios. Con Estados Unidos, y lo vinculo a lo que decía antes, al tema del Pacífico, hay una negociación en marcha del denominado TPP. Esta es una negociación que evidentemente le interesa mucho a Estados Unidos y vamos a participar de manera constructiva en esa negociación. Ya estamos participando, ya estuvimos con nuestros equipos en Vietnam, estuvimos con nuestro equipo ministerial en Singapur, y tenemos ya unas primeras indicaciones. Mi sorpresa ha sido que los empresarios me han dicho, hasta que ustedes llegaron nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando, de lo que se estaba negociando. Bueno, lo primero que hicimos fue, con transparencia, crear un cuarto adjunto para que estén los empresarios, la sociedad civil, todos aquellos que tienen que estar informados de lo que se está negociando, manteniendo la confidencialidad de los textos, pero sí informando de lo que está pasando, de modo también recibir insumos respecto a los temas de negociación, y hay algunos que son sensibles para nosotros, como propiedad intelectual o como regulación de empresas públicas o facultades del Banco Central. Ahí hay temas sensibles. Negociaremos constructivamente, tendremos que ver cuál es el plus de este acuerdo del TPP, más allá de los 11 acuerdos de libre comercio que ya tenemos con los otros 11 socios que conforman este equipo de 12 que está negociando el TPP. Hay que ver cuáles son los beneficios. Ningún país entra a suscribir un acuerdo que no lo beneficia. Y ese será el criterio, siempre ha sido en el pasado. Y veremos entonces que en el toma y daca de las negociaciones, si es que ese balance positivo se produce. Hasta ahora las negociaciones no han avanzado mucho, hay unas diferencias en la bilateral entre Estados Unidos y Japón. Veremos qué sucede en el futuro, pero nuestra posición es constructiva. No es negarnos para nada, sino que decir, vamos allá como va Estados Unidos, como va cualquier otro, con sus intereses, con sus vulnerabilidades, con sus esperanzas, y en esa perspectiva veremos cuál sea el resultado. Y bueno, con Estados Unidos yo quisiera decir que hay un momento muy especial, el día 30 de junio, la presidenta irá a Washington, ha sido invitada por el presidente Obama, estamos muy complacidos de esta invitación, la presidenta ya ha aceptado y estamos trabajando en un plan de aquella visita. Creo que será muy útil para ver todos los temas bilaterales, entendiendo además que hay un interés de Estados Unidos de conversar de temas globales por nuestra pertenencia en el Consejo de Seguridad por los dos próximos años. También mencioné a la Unión Europea como un socio muy importante, y nosotros quisiéramos recordar que hemos hecho una propuesta para actualizar el Tratado de Asociación, que ya tiene 10 años. Y hemos avanzado bien en esa propuesta, en cuanto a que hemos obtenido una respuesta favorable en cuanto al pilar de diálogo político y al pilar de cooperación. Estamos a la espera de la respuesta en materia económico-comercial de ese pilar, que es muy, muy importante. Y, por cierto, nuestra intención es focalizar nuestros lazos con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, en los temas también más maduros: ciencia y tecnología, educación superior, innovación. Ahí hay aportes muy importantes a lo que pudiera ser el valor agregado del país, que emanarían de esa profundización de vínculos con Europa. Así que estamos muy deseosos de poder avanzar en esa perspectiva. La presidenta también ha sido invitada, en este caso por la canciller Merkel de Alemania, para visitar este año Alemania, y no sería descartable que la presidenta, si llegara a concretar esta visita, pudiera ir a otros países de Europa en el camino. Igualmente quiero mencionar un par de cosas más para ir terminando. Relaciones Sur-Sur. Las relaciones Sur-Sur para nosotros son crecientemente importantes. Chile ya no es solo
un país que recibe ayuda, que recibe cooperación, sino que un país que la otorga. Y hemos hecho esto desde hace algún tiempo, pero crecientemente. Ya no es solo una cuestión de acompañar la política exterior, es parte de la naturaleza de ser un país de ingreso medio que puede colaborar con sus experiencias, con sus lecciones aprendidas a otros países de nivel medio o más bajo que el nuestro. Y en esa perspectiva, entonces, quiero sostener que en el ámbito de Naciones Unidas y de manera bilateral vamos a continuar con esa política, pudiendo hacerlo también de manera trilateral, con países europeos, con Canadá, con Estados Unidos, para como potenciar todos los elementos que uno puede traer a esa cooperación. Y un instrumento importante es el Fondo para combatir el hambre y la pobreza que creó Chile el año pasado. Me pareció una excelente iniciativa, yo la apoyé mucho desde el PNUD. Claro, fue un acuerdo con el PNUD, así que me parecía especialmente importante, ¿no? Pero independientemente de eso, me pareció muy bien que el gobierno haya pensado que el dinero que estábamos dando a UNITAID, producto del cobro del impuesto a los pasajes generados en Chile, no fueran a un fondo donde se perdía la visibilidad de Chile y tuvieran una parte de eso para apoyar proyectos de desarrollo en Centroamérica y Caribe, básicamente. Y eso me parece un instrumento interesante que a mí me gustaría expandir. Un proyecto que tiene alrededor de $1,5 millones de dólares, $1,5 millones a $2 millones máximo de dólares anuales. Creo que se puede hacer más y me parece que eso fortalecería esta perspectiva de relaciones sur-sur. Ya que estoy hablando de Naciones Unidas, quisiera decirles que Chile va a impulsar muy activamente una política multilateral. Esto siempre ha sido otro de los elementos tradicionales de nuestro país. No es nuevo, porque ya que está aquí Adriana y está Juan, Hernán Santa Cruz es un ícono de la política multilateral de Chile. Nos olvidamos de repente de los grandes próceres de la diplomacia chilena, no solo él, sino que tantos más que por la vía de la política multilateral le dieron un buen nombre a Chile. Quisiéramos continuar haciendo lo mismo, ¿no? Más aún cuando estamos en el Consejo de Seguridad por 2 años, y allí vamos siempre a jugar un papel de constructores de consenso, de constructores de diálogo, empeñados en que el uso de la fuerza sea un último y extremo recurso y se ejecute de acuerdo a la Carta. Y en eso nuestra política ha sido clara en el pasado, continuará haciéndolo en el futuro. No podemos admitir soluciones al margen de la Carta y que no contemplen entonces el papel del Consejo de Seguridad en la construcción de la paz y la seguridad. De modo que allí trataremos de ser, como lo hemos hecho hasta ahora en estos pocos meses en que estamos, un elemento constructor de consensos. Lo mismo que en el Consejo de Derechos Humanos, donde estamos en Ginebra, para respetar, hacer respetar, defender, promover los derechos humanos según están consagrados en las distintas convenciones y acuerdos internacionales. Así que nuestra responsabilidad la haremos, y la haremos también en las misiones de paz, como lo hemos hecho en Haití. Llevamos ya 10 años en Haití, tropas chilenas. No puede haber un compromiso más claro que ese. Fuimos a Haití antes de la MINUSTA, cuando se organizó esa fuerza de emergencia, y solo fueron 4 países. Fue Canadá, fue Estados Unidos, Francia y Chile, cuando la situación era más que peligrosa. Y hemos logrado un avance en Haití que ha sido bien notable, lo que nos obliga a pensar en el futuro, en qué pasará en un horizonte cuando de manera gradual esas tropas dejen de estar y den lugar a una presencia más de desarrollo de la MINUSTA en Haití. Aquí está Mariano Fernández, que fue representante del secretario general en la MINUSTA, y sabemos entonces por la presencia de él, de Juan Gabriel Valdés antes y de nuestras tropas, el compromiso que nosotros tenemos con la MINUSTA como una misión de paz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y
y eso continuará siendo, además del hecho de que tenemos con Argentina esta misión conjunta Cruz del Sur, que una de las posibilidades es desplegarla en Haití, como con ocasión de las elecciones que ocurrirán allí. De modo que tenemos trabajo multilateral y ese trabajo multilateral seguirá siendo muy intenso. Termino con dos cosas. Modernización de la Cancillería y el libro blanco. Yo he dicho antes que casi todos los cancilleres al comienzo dicen vamos a modernizar la Cancillería, después se les olvida porque yo en estos pocos meses que llevo, la reacción a lo que pasa, el tener que responder, la falta de tiempo, es enorme. Entonces, lo propositivo es desplazado por lo reactivo, generalmente. Y lo que pasa es que la mayor parte de los cancilleres terminan el último año, ya cuando viene el horizonte del término de la administración, es decir, se nos olvidó la modernización, hagamos un proyecto y se presentan a última hora, como ocurrió en la administración pasada. Esto no es un pecado de la administración pasada, ha sido prácticamente de todas. Y lo que quisiera entonces ahora es que empecemos desde el inicio, por eso le pedimos a Mario Artaza, el embajador Artaza, que se dedicara solo y exclusivamente a una propuesta, a un diseño, a un proceso de consulta, para tener un proyecto de ley de modernización de la Cancillería, pero también tener un conjunto de propuestas de buenas prácticas que no requieran ley para modernizar la Cancillería. Y yo quisiera, en este ámbito académico, y sabiendo que Juan Somavía va a impulsar un proceso también de modernización de la academia que contribuyese a ese propósito de modernización más general, en el cual la formación de los diplomáticos es un componente sin lugar a dudas. Para que entonces tengamos de aquí a 2 años máximo una propuesta, ojalá aprobada, y que nos ponga a tono con el siglo XXI y no tengamos todavía la normativa del año 76, que es la que impera hoy día, digamos. Entonces, aquí hay una necesidad que quisiera impulsar de manera clara y toda buena sugerencia, Mario Artaza está muy abierto a escuchar. Y la otra cosa es que me pareció que teníamos que salir del ministerio hacia afuera y dar cuenta de lo que es la política exterior de hoy día, que lejos dejó de ser materia solo de la Cancillería hace mucho tiempo. Está en otros ministerios, está en los empresarios, está en la sociedad civil, está en la academia, y por lo tanto mi idea es impulsar la elaboración de un libro blanco sobre la política exterior. Para eso le pedí a Boris Yopo, que bajo la tuición de la directora de Planificación, Mari Carmen Domínguez, recién nombrada embajadora, que se hará cargo de la Dirección de Planificación, coordinen la preparación de este libro blanco con todos los insumos que se desarrollen en un proceso de consulta. No es una idea totalmente original porque se la copié al canciller de Brasil. Él me contó esto y le dije, oye, buenas ideas hay que copiarlas, las malas hay que evitarlas. Y ya me dio entonces algunas pistas de la metodología y vamos a conectarnos muy bien sobre eso. Y además me acordé del libro blanco de la defensa que se hizo en Chile hace unos 20 años atrás, que también fue un proceso muy rico y que benefició mucho a la política de defensa, el hacer ese trabajo analítico, ese trabajo de consulta para tener un consenso y una visión prospectiva. De modo que la idea es tener las grandes líneas maestras para el mediano y largo plazo, independientemente de los matices que cada gobierno le pueda dar a la política exterior, que es natural. Y allí me parece entonces que hay un desafío interesante, donde también creo que la academia y un conjunto de otras personas pueden jugar un papel en una suerte de consejo que asesore este proceso de elaboración de este libro blanco. En suma, con esto termino, yo creo que habrá, como lo está viendo, continuidad y cambio en nuestra política exterior, teniendo presente que en la política exterior siempre se trata de privilegiar los componentes de Estado, los componentes integradores, los componentes de unidad, que a la larga representen lo mejor
de las aspiraciones, de los sueños y de las tradiciones de los chilenos sin excepción. Muchas gracias. Le agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores sus palabras y a continuación invitamos a los presentes al comedor Andrés Bello a compartir un vino de honor. Muchas gracias.